Hola Sofía, buenas tardes. Mira, en la hoja M26 te dice, halla las coordenadas del punto P que pertenecen al eje X y dista raíz de 5 unidades de la recta 2x menos y más 1 igual a 0. Sea el punto P, 0 el punto P. Ahora, para que lo puedas resolver, primero necesitas volver a la hoja que tienes antes, a la hoja 100 M25. ¿Por qué? Porque con esta fórmula que tienes aquí es con la fórmula que se va a resolver. El único o lo único que va a cambiar es que te dice, haya las coordenadas del punto P. Aquí estamos utilizando o estamos buscando solo a distancia. Pero para eso necesitamos a un punto, aquí dice un punto, una recta y la distancia es lo que nos piden. Entonces, si tú te das cuenta, ahí tenemos tres datos. Esos tres datos te los está dando también el problema de la izquierda. La distancia ya te la está dando, que es la de amarillo, un punto, que es el que no conocemos, que va a ser ese de acá, punto P, y por último, una recta. Esa recta te la están dando así, esta recta de acá. Entonces, si tú te das cuenta, te están dando las tres cosas de la derecha, solo que tú vas a calcular la distancia. La fórmula que tenemos de distancia es esta de acá. La misma se va a utilizar. Lo único que va a cambiar es que vamos a sustituir los datos que tenemos. Entonces, vamos a empezar. Dice, sea el punto P, 0, el punto P. Ese punto P te lo puede determinar el problema o lo puedes tomar tú en consideración de lo que te diga los datos del problema. En este caso ya te están diciendo que es P, 0, el punto P. Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir lo que tenemos en la fórmula de verde. Ahora, en la fórmula de verde lo que tenemos aquí, pues nada más es empezarlo a sustituir para que te quede el resultado final. Entonces, si nosotros lo vemos en el resultado final, pues lo único que tenemos que hacer es empezar a sustituir lo que tenemos de color. La tenemos, que es raíz de 5, entonces vamos a poner raíz de 5, que va a ser d, es igual al valor absoluto, por eso se tiene así las dos líneas, porque es el valor absoluto, de que tenemos de la recta. Si tú te das cuenta, la recta la vamos a multiplicar. ¿Por qué? Porque si le hacemos más zoom a lo de verde, tenemos que multiplicar. Fíjate. Este A es el punto de la recta. Esta de acá es el coeficiente. Y después, esto que tenemos aquí, te lo pongo en amarillo, que es x1, es esta x1. Después tenemos b, que es b, por y1. Y por último tenemos AC, que es el término independiente, que es este de acá. Abajo, pues nada más tenemos la letra A y tenemos la letra B. Si tú te das cuenta, nada más hay que sustituir lo que tenemos en la recta. Pero por eso necesitamos un punto, porque los coeficientes de la recta se van a multiplicar por el coeficiente que tengamos en el punto o en dado caso la variable. Entonces vamos a empezar. ¿Qué tenemos primero? Tenemos que buscar a la letra A. ¿Cuánto vale la letra A de la recta? Vale 2. Entonces vamos a poner 2 que se va a multiplicar por ¿cuánto? Ah, pues por x1. ¿Cuánto vale x1? X1 vale P. Entonces lo vamos a poner por P. Después más B. ¿Cuánto vale B? B va a valer menos 1 porque es el valor que tenemos en el coeficiente y nos va a quedar así. Entonces sería menos por más nos da menos. Bueno, vamos a dejarlo más y ahorita lo cambiamos con los signos de paréntesis y sería menos 1 por cuánto vale y1. Ah, pues y1 vale 0. Entonces por 0. ¿Qué nos falta? Nos falta nada más el término independiente, que en este caso va a ser C, que sería más 1. Más 1. Ahora, todo eso va a estar dividido entre la raíz de a cuadrada más b. ¿Cuánto vale a cuadrada? A cuadrada dijimos que va a ser la a de la recta, que es este de acá,
Entonces va a ser 2 al cuadrado más, ¿cuánto vale b? B vale menos 1 al cuadrado. ¿Esto qué nos queda? Esto nos va a quedar que va a ser igual a el valor absoluto de 2p, menos por más nos da menos, y 1 por 0 nos da 0, entonces solo quedaría más 1 sobre 4 más 1, pues nos da 5. Entonces, la raíz de 5. Ahora, si tú te das cuenta, es exactamente el resultado que nosotros nos va a quedar aquí abajo. Pero, ¿qué pasa? Todavía nos falta. Eso va a ser igual a raíz de 5, ¿ok? ¿Por qué? Porque este de acá, ya habíamos dicho que era la distancia, entonces va a ser este de acá. Lo vamos a resolver para resolver a la letra P, porque es la única variable que tenemos dentro de esa ecuación. Entonces, ¿qué va a pasar? Si raíz de 5 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces, esto quedaría así. 2p más 1 es igual a raíz de 5 por raíz de 5. Las raíces se cancelan y aquí nos va a quedar que es nada más 5. Ahora, si tú te das cuenta, ya llegamos hasta este punto, pero nos falta resolver a P. Como ya tenemos que ambos son positivos, entonces no necesitamos continuar con el signo de valor absoluto, siempre y cuando tú ya entiendas que se va a cambiar a que el valor absoluto va a pasar a ser más menos, porque es el valor absoluto, tanto lo positivo como lo negativo. Entonces vamos a tener dos valores para P. Aquí nos va a quedar 2p más 1 es igual a 5 y 2p más 1 es igual a menos 5. 2p es igual a 5 menos 1 y 2p es igual a menos 5 menos 1. 2p es igual a 4 y 2p es igual a menos 6. Por lo tanto, p1 va a valer 2 y p2 va a valer menos 3. Entonces ya tenemos dos valores para p. Pero el problema, si tú te das cuenta, aquí nos dice en el punto, ¿qué punto? Ah, pues este va a ser el punto que vamos a sustituir este de acá. Entonces, al momento de sustituir ese punto, ya tenemos que van a ser dos puntos, porque tenemos esta P1 y esta P2. Por lo tanto, el resultado final nos va a quedar 2,0 y menos 3,0. ¿Eso qué va a representar? Si nosotros lo vemos acá en la gráfica, vamos a tener menos 2,0. Entonces va a ser menos 2,0. Aquí está el primer punto. Y después menos 3,0. ¿Ok? A ver, perdón, es al revés. Avanzamos 2 unidades que va a estar aquí en el 2,0 y después en menos 3,0 aquí. Por eso tenemos a 2p. Entonces, la intercepción entre las rectas o entre la recta, pues simplemente va a ser que la recta que tenemos en medio, esta, es esta. Y la distancia que te dan, pues ya nada más es entre los puntos. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, es menos la distancia de aquí a aquí. Esto es menos, pero si tú de este punto te vas para acá, automáticamente ya va a valer más. Entonces no es el punto más cercano a la recta. El punto más cercano a la recta lo vas a encontrar sustituyéndolo y poniéndolo aquí. Por eso, en los demás resultados es exactamente lo mismo. Solo tienes que considerar el valor de A, B, C y que este va a ser x1 y que este va a ser y1. Ya que tengas eso y esto que es distancia, pues simplemente lo tienes que sustituir. ¿Por qué? Porque d vale 10, raíz de 10, entonces aquí vale 10, raíz de 10, ahí lo pones como d, este va a ser d. Después a, este va a ser a, este va a ser x1, este va a ser b multiplicado por y1 y después c, este es de acá. Este vuelve a ser a y este vuelve a ser b. Automáticamente lo empiezas a resolver y para que tú pases el valor absoluto al otro lado, pues lo único que tienes que hacer, valor absoluto es igual a más menos. Como división pasa a multiplicación y multiplicación pasa a división, entonces para cambiarlo del signo igual, pues nada más el valor absoluto va a acabar siendo más menos.
Un ejemplo es como te lo ponen aquí en el ejemplo. Por eso es que el valor absoluto de acá pasa a ser más menos 5. Entonces, si tú te das cuenta, esto está un poquito fácil porque solo hay que sustituir esa fórmula. Eso corresponde al M26. Solo es sustituir la fórmula y al final de cuentas te va a quedar esto. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos más abajo, en el 26.2, pues aquí ya te están cambiando las coordenadas del punto P. Donde ahora X, que diga Y1 va a ser P y X1 va a ser 0. Aquí es X1 y aquí es Y1. Aquí es A, B y C. Si tú te das cuenta, sigue siendo lo mismo. Solo vamos a sustituir D, A multiplicado por X1, B multiplicado por Y1 y se suma lo que valga C. En este caso va a ser menos 6, por eso se pone menos 6. Las dos unidades, pues es la de distancia, que ya las tenemos. Después es A por X1, B por Y1 y por último tenemos el más C, que sería en este caso menos 6. Se resuelve y te da tu valor. Eso es lo que se está calculando. Una recta y su valor más próximo o su valor más cercano al eje de las 10. Por eso aquí tenemos, fíjate, eso es otro dato importante. Si nosotros tenemos 0, P, va a ser para las 10. Y si tenemos P, 0, va a ser para las X. Por eso, si tú te das cuenta, aquí lo tenemos sobre el eje de las X, que son X, que es la X, y acá lo tenemos sobre el eje de las Y, que son Y, Y, Y y Y. Eso es el valor o lo que te va a cambiar dependiendo de tu problema. El valor más próximo a qué eje. Ah, pues va a ser al eje donde esté la letra P, ya sea en X o ya sea en Y. Ahora, si nosotros nos vamos al M29, es exactamente lo mismo, pero aplicando otra metodología. ¿Qué vimos acá? Vimos la fórmula de distancia de un punto a una recta. Tomando en cuenta que la recta es el eje X o Y, fue lo que nosotros resolvimos aquí, X o Y. No había otra cosa más que una recta constante que es donde se delimitan los positivos de las X y de las Y. Sin embargo, abajo dice, dado el punto P, se mueve en la curva y es igual, vamos a ir coloreando los datos, aquí tenemos y es igual a x al cuadrado menos 1 y un punto Q que se mueve en la recta. A ver, vamos a quitar esto. Vamos a poner otra vez. Dado un punto P que se mueve en la curva y un punto Q que se mueve en la recta y es igual a x menos 3. Hay en las coordenadas del punto Q y la distancia entre tenemos a Q y a P. Cuando la distancia entre los dos puntos sea mínima. Eso es lo que veíamos aquí arriba, que sea mínimo. Sea mínimo. Ahora, aquí te están dando este tipo de valores. T, T al cuadrado menos 1. ¿Por qué? Ah, pues vamos a ver por qué. Fíjate. Si nosotros sustituimos en la primera fórmula que va a ser P, tenemos Y es igual a X al cuadrado menos 1. Esto va a ser P. Aquí. Entonces, como esto corresponde a P, únicamente lo vamos a sustituir con la letra T. ¿Por qué? Porque la letra T va a ser con la que vamos a utilizar la variable para encontrarlo. ¿Qué pasa si nosotros sustituimos f de t? Pues nos va a quedar que va a ser t cuadrado menos 1 y y pues pasaría a ser t. En este caso podemos ponerle f de t, pero en el problema no te lo ponen como f de t porque asumen que entiendes que cuando se sustituye t en y, te quedaría t cuadrado menos 1. Pero es ahí de donde surge esta parte de acá. Este es como el primer checkpoint. Esta parte corresponde a esto de acá, que es el punto P. Esto pasaría entonces a estar así. Cuando T es igual a Y, entonces nos va a quedar
que va a ser, perdón, cuando t es igual a x, nos va a quedar entonces que va a ser t, t cuadrados menos 1. Por eso, automáticamente se sustituye y ese va a ser el valor. Cuando t es igual a y, entonces t, o cuando t sea igual a x, va, por eso es f de t, te quedaría entonces que va a ser t, t cuadrado menos 1. Es como si tú lo vieras así, x, y. Este de acá, pues va a ser t, y esto va a ser ya sustituido cuando te va a quedar. Entonces, es ahí de donde surge el punto P. Esto terminaría siendo P. Ahora te dice, halla las coordenadas del punto Q. Ya tenemos P, ahora vamos a buscar la recta. ¿Por qué? Porque te está diciendo que P va a ser una curva, o sea, va a ser la parábola porque tiene elevado el exponente al segundo exponente. Después te dice la distancia D entre el punto P y la recta. Ok, ¿qué necesitábamos arriba? Es lo mismo. Necesitábamos una distancia, un punto y una recta. El punto se va a tomar en función de lo que tú quieras obtener, ya sea si era en el eje de las X o si era en el eje de las Y. Esto del punto viene a ser esta parte, en X o en Y. Pero ahí tenemos un punto importante, que es sobre qué lo quieres, sobre X o sobre Y. Abajo no te lo pide sobre X ni te lo pide sobre Y, te lo pide sobre la curva. Entonces, este va a ser el punto que nosotros vamos a sustituir porque está sobre la curva, no sobre ningún eje, sino nos estamos guiando sobre una figura o sobre una ecuación ya existente. Por eso es sobre esta curva. Ya tenemos entonces que este va a ser el punto P. Y este punto P es el mínimo más cercano a la recta. Entonces ya tenemos dos datos. Ya tenemos un punto. Este ya lo tenemos. Ya tenemos una recta. Vamos a encontrar esa recta que vamos a ponerlo, que es esta de acá, que va a ser esta. La recta. Aquí ya la tenemos, la recta. Vamos a reescribirlo para que todo esté junto. Entonces, la recta, ¿cuánto dijimos que va a ser? Va a ser y es igual a x menos 3. Ahí está, x menos 3. Entonces ya tenemos un punto, ya tenemos una recta. ¿Qué nos falta encontrar? Nos falta encontrar la distancia. ¿Cómo vamos a calcular la distancia? Ah, pues entonces ya solo tenemos que sustituir punto y recta. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ninguna distancia que nos den, sino que distancia va a ser automáticamente la variable que vamos a calcular. Dejamos aquí la fórmula y esta misma fórmula se va a sustituir con los puntos que teníamos en la recta. Tenemos el punto y tenemos la recta. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Tenemos que D espera un tantito porque no se nos cambia el color. Entonces tenemos que D, que es la distancia, ahora lo que vamos a calcular, pues va a corresponder a la letra D. Entonces D, espera un tantito, no sé por qué no me deja cambiarlo de color. Tenemos que D es igual a, ¿cuánto vale A? Aquí A, aquí A vale 1, entonces sería el valor absoluto de A, que es 1, multiplicado por el valor de X. ¿Cuánto vale X? Vale T, X1, y este va a ser Y1, entonces 1 por T más, ¿cuánto vale B? B vale menos 3, entonces sería, este de acá es B, perdón, sí, este de acá es B, pero si tú te das cuenta, en este caso no tenemos ningún valor de B. ¿Por qué? Porque la recta arriba teníamos tres datos. Sería
X, Y y C. A, B y C. Entonces, ¿cuánto vale B? Pues automáticamente B va a valer cero porque no tenemos un valor. Eso es aparentemente lo que nosotros tendríamos. Pero, ¿qué pasa? Simplemente esta recta está escrita de otra manera. Necesitamos igualarlo a cero. Porque si tú te das cuenta, las rectas, para que tú la puedas sustituir en esta fórmula, necesitan estar igualadas a cero. Por eso aparentemente no tendríamos valor de B. Y este es C, que es el término independiente. Entonces, si lo igualamos a cero, nos queda x menos 3 menos y es igual a cero. Ahora sí, A es la X, C es el término independiente y B es la Y. Si lo reescribimos en términos de orden algebraico, pues primero es X, Y, Z. Entonces, X menos Y menos 3 igual a cero. Ahora sí ya lo tenemos en el orden correcto, que sería A, B y C, para sustituirlo directamente sobre la ecuación. Entonces, B, ¿cuánto vale? B vale menos 1. Vamos a ponerle menos 1, que va a multiplicar ¿a qué? A Y1. Entonces, T al cuadrado menos 1, y le vamos a sumar a la letra C. En este caso C es negativo, entonces va a ser menos 3. Se cierra el valor absoluto y todo esto se divide entre A al cuadrado, que es 1 al cuadrado, más B al cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, y nos va a dar el resultado. Esto va a ser igual a t, va a ser menos 1 por t cuadrada, menos t cuadrada, menos 1 por menos 1 nos da más 1, y después nos queda menos 3. Esto es el valor absoluto. Si tú te das cuenta, tenemos dos números, menos 1 y menos 3. Al restarlos nos queda menos 2. Todo eso sobre 1 más 1, 2. Entonces, la raíz de 2. Eso va a ser igual a D. ¿Por qué? Porque es la letra que estamos buscando a comparación de arriba que lo íbamos a igualar a D. Si tú lo quieres ver aquí en el ejercicio, pues automáticamente vamos hasta este punto de acá. Hasta aquí. ¿Ok? Lo único que se hizo fue sustituirlo y fue empezar a igualar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si tú te das cuenta, aquí ya llegamos hasta este punto. ¿Pero qué significa todo lo demás? ¿O qué tiene que ver todo lo demás? Ok, todo lo demás tiene que ver con que nosotros encontremos el vértice de esta ecuación que está aquí. Si tú te das cuenta, esta ecuación pasaría a ser la que tienes acá abajo. ¿Qué va a pasar? Lo único que tenemos que sacar es el vértice de esa ecuación para que nosotros lo podamos resolver. ¿Por qué? Porque donde sea el punto más cercano entre P y entre Q, va a ser ahí la distancia, esta distancia que nosotros vamos a calcular. Bueno, en términos de así, la distancia. Entonces, lo que vamos a hacer para encontrar el vértice o reescribir esa ecuación, porque al final de cuentas, cuando tú buscas el vértice, nada más se reescribe la ecuación como en la recta de arriba. Lo único que se hace es reescribirlo. Cuando lo igualamos a cero, fue reescribirlo igualándolo a cero en la recta de arriba, pero aquí, si tú te das cuenta, ya no estamos utilizando una recta, estamos utilizando lo que tiene que ver con una parábola. Entonces, vamos a encontrar el vértice de la parábola y ahora sí lo vamos a poder encontrar. Entonces, para encontrar lo que te decía del vértice, tenemos que nosotros utilizar esta ecuación de acá para completar el cuadrado. Esta ecuación que está acá, que te dice resuelve la ecuación, es solo el ejemplo para cómo completar el cuadrado de la ecuación que tienes aquí sobre el valor absoluto. Entonces, sobre esta ecuación se va a encontrar el cuadrado. ¿Por qué? Porque es así como nosotros vamos a saber dónde está su vértice. Por eso hace ratito te hablaba del vértice. Porque nosotros necesitamos encontrarlo de esta manera y que al final de cuenta nos quede el resultado. Entonces, de esta ecuación
es de donde surge esta de acá. Solo lo de arriba, si tú te das cuenta, solo cambia lo de arriba. Entonces, para que nosotros lo sustituyamos o tengamos bien el resultado, pues nada más tenemos que resolver lo que tenemos ahí. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar que, fíjate, aquí es como si nosotros tuviéramos exactamente igual A, B y C. C es el término independiente que no tiene X, B es la que tiene X a la primera potencia y A es el que tiene X a la segunda potencia. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la ecuación de abajo. Nosotros tenemos que va a ser reacomodado, nos quedaría menos t cuadrado menos t menos 2. Quitamos el signo de la primera y nos quedaría positivo y positivo. Ahora sí, si tú te das cuenta, pasa a ser esta que está acá, t cuadrada menos t más 2. T cuadrada menos t, esta la tenemos positiva desde un principio, la tenemos así, así y así. Entonces, el signo de la primera va a afectar a todas. Esta pasaría a ser negativa y esta positiva, porque son los signos de esta de acá. Ahora sí, vamos a tomar A, que sería X, que sería T, en este caso T cuadrada, pero su coeficiente va a ser 1. Entonces se mantiene y lo vamos a dejar así, igual a 0. Lo igualamos al signo que está, al término que está en C, entonces nos quedaría t cuadrada menos t es igual a menos 2. Ya lo tenemos hasta ahí. Hasta ahí, si tú te das cuenta, ya lo tenemos como arriba. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a tomar el segundo término, o sea, b, y le vamos a sacar la mitad y la vamos a elevar al cuadrado. Eso se va a sumar a ambos lados de la ecuación. ¿Cómo nos queda? Nos va a quedar t cuadrado menos t más su coeficiente es 1. Entonces vamos a poner 1 menos 2 al cuadrado. Es igual a menos 2 más, ¿cuánto dijimos? 1 entre 2 al cuadrado. ¿Ok? Ahora sí, hasta este punto ya lo vamos a resolver. Quitamos los paréntesis, eliminamos los coeficientes y nos queda t cuadrado menos t. Te lo pongo negro para que se vea mejor. T cuadrado menos t más un cuarto es igual a menos 2 más un cuarto. T cuadrada menos t más un cuarto se puede factorizar y sería menos un medio al cuadrado es igual a ¿cuánto? Ah, pues si tú te das cuenta, menos 2 enteros más un cuarto, ¿cuánto nos da? Esto es igual a tener a menos 7 cuartos. ¿Por qué? Porque pues es la resta del entero y de la fracción. Ahora, aquí lo tenemos igualado a menos 7 cuartos, pero para pasarlo dentro, automáticamente todo lo igualamos a 0. Entonces sería menos 7 cuartos estaba negativo, pasa a positivo como 7 cuartos, igual a 0. Ahora sí, esta ecuación de aquí, si tú te das cuenta, es exactamente a esta ecuación de aquí. T menos un medio al cuadrado más 7 cuartos. Por eso es que esta parte de arriba, todo lo que tenemos acá, pasaría a ser todo esto que tenemos acá, que fue completando los cuadrados. Entonces eso nos queda t menos un medio al cuadrado más 7 cuartos sobre raíz de 2. Hasta aquí ya lo tenemos como está aquí la primera y pues nada más tendríamos entonces que eliminar la raíz de abajo multiplicando ambos lados de la ecuación por raíz de 2 para que te quede el resultado final. ¿Cómo nos va a quedar? Raíz de 2 por raíz de 2 automáticamente abajo se va y te queda un 2 nada más, y todo lo de arriba se multiplica por raíz de 2. Entonces es ahí de donde surge esto de acá. Todo lo que tenemos arriba se va a multiplicar por esto, entonces nos queda raíz de 2 sobre 2 por t menos un medio al cuadrado. Ya tenemos el primer término, ahora va a ser más raíz de 2 sobre 2 multiplicado por 7 cuartos. 4 por 2 nos da 8 y
raíz de 2 por 7 nos queda 7 raíz de 2, o sea, exactamente lo mismo. Ahora sí, ya tenemos esta partecita de acá. Ya llegamos al segundo checkpoint, o sea, aquí. Y aquí tendríamos que es todo esto de acá. ¿Qué sigue? Ya nos está diciendo entonces que el valor mínimo va a ser esta parte de acá. Este. Y este, pues, ¿qué va a corresponder? Ese va a ser el punto en el que se va a encontrar. ¿Por qué? Porque te dice el valor mínimo. Este es el valor mínimo cuando t menos un medio es igual a cero, entonces t es igual a un medio. Cuando t es igual a un medio, ese es el valor mínimo. Por eso te lo ponen aquí. Cuando t es igual a un medio, d, o la distancia, va a ser 7 raíz de 2 sobre 8. Y ese valor se sustituye en el punto P, o sea, volvemos a lo de amarillo y tenemos que es un medio. Entonces tenemos t, t cuadrada menos 1, un medio, un medio al cuadrado nos da un cuarto menos un entero, entonces nos quedan menos 3 cuartos. Aquí lo tenemos con el valor en punto P, con el valor en punto P, y después dice, como la pendiente de la recta es y, de la recta y es igual a x menos 3 es 1, porque automáticamente sería aquí, esta es su pendiente que va a ser 1. La recta PQ, la pendiente es menos 1. Entonces aquí ya lo tenemos, menos 1. Tenemos los puntos P y tenemos el valor máximo y mínimo. Entonces la ecuación final nos va a quedar y más 3 cuartos es igual a 1 por x menos 2. Tú dirás, ¿cómo por qué? Ah, pues porque nos dice, con estos puntos de acá, con estos puntos de acá y con esta pendiente de acá, vamos a resustituir la fórmula que nos dice y, vamos a sustituirlo y nos queda este punto de acá. Entonces, al momento de sustituirlo, nos va a quedar y menos y1 es igual a m por x menos x1. O sea, y menos y1 es igual a m menos 1 por x menos x1. Y si tú te das cuenta, tenemos exactamente lo mismo que el ejercicio porque se ha estado resolviendo bien. Entonces, esto que se sustituyó de los puntos ya cambiados de t. Y automáticamente al sustituir eso, nos va a quedar cuánto vale x y cuánto vale y. Aquí esta recta es la que se resuelve, pero si tú te das cuenta dice de 1 y de 2. ¿Y cuál fue el otro 1? Aquí pues va a ser de la recta inicial, que ves que te dije que había que igualarla a 0. Entonces va a ser este 1, que es la recta inicial, la que te da el problema, y después esta de acá, que es la que sustituimos con el punto t y t cuadrado menos 1. Entonces tenemos dos rectas. Esas dos rectas se van a resolver y de ahí surge un sistema de ecuaciones que sería x menos y menos 3 y después 4x más 4y más 1 y se resuelve el sistema de ecuaciones. Por eso nos va a quedar que x es igual a 11, 11 octavos y y es igual a menos 13 octavos. Eso es el resultado final y eso que te da, eso te da la distancia entre el punto P y lo que tienes ahí. Eso sería el punto Q. El punto P, ya lo calculamos, que es todo esto de acá. Y para calcular el punto Q es esto de acá sobre la recta. Entonces se resuelve ese sistema de ecuaciones y automáticamente nos da que tenemos 11 octavos. Si tú te das cuenta, es lo de la hoja 25 aplicado a diferentes problemas que te dan, pues los valores que te dan el problema, pero al final de cuentas sigue siendo la misma fórmula. Solo que si tú te das cuenta, acá se involucró lo de completar cuadrados, que al final de cuentas todo esto son cosas que ya viste a partir del nivel J, K, L. Entonces todo esto es un repaso aplicado de esta fórmula, nada más.
Chécalo y cualquier duda que tengas me avisas.